llegado la hora, el momento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la información que se almacena a través de la intuición, la experiencia o la reflexión, la construcción de conceptos que representan la realidad, la clasificación, explicación y comprensión de los fenómenos naturales. Existen 5 tipos de conocimiento, que es el intuitivo, que se adquiere por los sentidos, por la experiencia directa con los objetos y los seres vivos, no está sometido a la duda. El empírico, basado en la experiencia, tiene un mayor grado de generalidad que el conocimiento intuitivo. No sigue ningún método de estudio ni se refiere a las causas de las cosas. Por lo general se basa en las creencias y opiniones del grupo social en el que se mueve. El mágico religioso se basa en creencias o en la fe que surge a partir de los libros, profetas, divinidades y objetos sagrados. Se aceptan tal y como son sin cuestionamiento alguno. El filosófico se genera a partir de la reflexión, ofrece explicaciones utilizando la razón y argumentos racionales, crea categorías y conceptos, no se limita a aceptar el conocimiento, sino que se lo cuestiona constantemente. El científico busca constantemente leyes y principios para la explicación de los fenómenos por medio de la comprobación y la experimentación. El conocimiento se obtiene mediante la aplicación de un método organizado de manera deductiva y el método científico. Ahora, ¿qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos sistematizados que se elaboran sobre cualquier campo de la naturaleza de la sociedad y del pensamiento del ser humano, que se sostiene por medio de una justificación racional o verificable. La finalidad de la ciencia es incrementar el conocimiento humano. La ciencia se divide en dos, formales y factuales. Los formales estudian conceptos como números o figuras y la relación que existen entre ellos. Trabajan con abstracciones, es decir, con pensamientos. Está compuesto por la matemática y la lógica. Los factuales, estudian hechos, estos pueden ser naturales o sociales. Los hechos naturales suceden sin intervención del hombre, mientras que los hechos sociales son provocados por el ser humano. Las ciencias naturales las podríamos clasificar en lo que son, pueden ser tornados, eclipses, lluvias tropicales, sismos, erupción volcánica, mientras que los sociales pueden ser las guerras mundiales, la caída del muro de Berlín. Ahora el movimiento que está agarrando mucha fuerza, que son las feministas. El objeto de estudio de la ciencia parte de la realidad que se está investigando. El método de manera en que se lleva a cabo una investigación científica. El objeto de estudio de las ciencias sociales y experimentales. Se puede repetir, cuantificar y reproducir en un laboratorio. Se puede investigar en condiciones controladas. Se caracteriza por la comprobación de los resultados, método característico, el método científico. El método científico sirve para establecer estudios como resultados confiables y objetivos. El objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano y sus actos sociales. No se pueden realizar experimentos ni se pueden controlar las condiciones. No se puede realizar experimentos ni se pueden controlar las condiciones. Las hipótesis no siempre pueden ser probadas a entera satisfacción de los investigadores. Se pueden utilizar diferentes métodos, entre los que se encuentran el histórico, el comparativo, el crítico racional, el cualitativo y el cuantitativo. El método histórico integra la realidad social acerca del fenómeno que se está estudiando, con su significado a lo largo del tiempo. El método comparativo se estudian dos o más objetos que tengan características comunes y diferentes. El método crítico racional busca encontrar respuestas más allá de lo dado y asume una posición crítica a cuestiones relacionadas con los valores y la posición moral. El cuantitativo pretende medir datos de la realidad, mientras que el cualitativo busca dar sentido a la realidad mediante la interpretación
Interpretaciones bien fundamentadas. Breve historia de las ciencias sociales. Todo comienza con la Revolución Científica. En la Edad Media, intelectuales europeos se interesaron en el mundo que los rodeaba, basándose en las enseñanzas de Aristóteles. Entre los siglos XVI y XVII surge en Europa un movimiento intelectual que buscaba regir la sociedad bajo principios científicos y dejar atrás las creencias de carácter mágico-religioso. Algunos descubrimientos relacionados con la astronomía fueron muy importantes para la revolución científica. Surgió una creencia que la Tierra no era el centro del universo, como se creía anteriormente. Uno de estos científicos fue Copérnico, con su teoría de la heliocéntrica, en la cual se afirma que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Kepler, con datos astronómicos muy detallados, postuló la teoría del movimiento planetario y afirmó la teoría de Copérnico. Galileo, a pesar de grandes oposiciones de la Iglesia Católica, hizo notorias observaciones del universo utilizando un telescopio y corroboró la teoría de Copérnico. Newton formuló la ley de la gravedad, en la que explica por qué los planetas no se salen de su órbita y cómo giran alrededor del Sol. Como sus leyes, definió la manera en que todo el universo se mueve. En la medicina igualmente hubo grandes avances. Berzelius presentó una descripción detallada de los órganos y de la estructura humana. Harvey descubrió que el corazón era el centro del sistema circulatorio. Comprobó que la misma sangre fluye tanto por las venas como por las arterias, y afirmó que la sangre recorre un circuito completo, conforme pasa todo el cuerpo. Asimismo, en la química, Boyle descubrió las propiedades de los gases. Lavoisier inventó un sistema para nombrar los elementos. Las nuevas ideas acerca del universo influyeron en los pensamientos occidentales. René Descartes empezó a escribir acerca de las dudas que lo rodeaban. Enfatizó la importancia de los propios razonamientos. Afirmó que solamente aceptaría como verdadero la razón le dictara como verdadero. Inició lo que se conoce como el racionalismo. El racionalismo fue el sistema de pensamiento en el cual la razón es la fuente principal del conocimiento. Una frase que él utilizó fue la de pienso y luego existo. Durante la Revolución Científica empezaron a surgir dudas acerca del mundo. Se creó el método científico, procedimiento sistemático para recolectar y analizar evidencias utilizando razonamiento inductivo, desarrollado por Francis Bacon, quien buscaba que la ciencia beneficiara a la industria, la agricultura y el comercio. También surgieron estos pensamientos que son el empirismo. Las ideas son generadas mediante la experiencia y la percepción de nuestros sentidos. A través de la observación se extraen los conocimientos o ideas. Negaban la existencia de ideas que surgían de la nada y rechazaban cualquier conocimiento que no pudiera ser comprobado con la experiencia. Fundamentado en el método inductivo, por medio de la cual se sacaban conclusiones generales de algo particular. Sus principales representantes fueron John Locke, George Berkeley y David Hume. En el racionalismo afirma que la única fuente del conocimiento es la razón humana. Reconocía la existencia de ideas innatas, las cuales surgen sin necesidad de una experiencia previa. Negaba la idea de que todos los conocimientos proceden de la experiencia. Fundamentado en el método deductivo, por medio de la cual se obtienen conclusiones particulares, partiendo de algo general. Y sus principales representantes eran René Descartes, Bruce Spinoza y Gottlieb Leibniz. Ahora, ¿cómo puedo poner estas 5 ciencias sociales que vimos anteriormente en la actualidad? En la historia nos puede ayudar demasiado en la actualidad que estamos viviendo en la pandemia. La podríamos comparar con la peste negra.
el cómo antes sobrevivían a eso, cómo lo llevaban a cabo y el ahora, que hay más avance de la tecnología, puede que tomamos algunas ideas de ese acontecimiento, las tomamos hacia aquí y si nos han funcionado o no. En la economía podemos usarlo aquí en la familia. Por ejemplo, lo podríamos llevar en gastos de primera necesidad, lo más importante que es la alimentación, los servicios, la educación, y dejar al lado las diversiones, el alcohol, algo que no sea tan necesario. En la ciencia política podemos leer cómo los pensamientos de antes y si se les funcionaban, pero leí que en una frase decía que ninguna teoría va a funcionar porque pese a la corrupción fatalmente. El de cómo se pueden tomar las ciertas medidas para gobernar, el de rescatar esto sí, esto no, qué va a beneficiar al pueblo, principalmente buscar qué va a beneficiar al pueblo. En la sociología podemos ver el cómo se relaciona el ser humano. Por ejemplo, vemos el mismo tema de la pandemia, las familias que estaban separadas, cómo en un encierro se pudieron juntar y volver, cómo están, su comportamiento, se pelean, son más alegres, se estresan. Eso es un buen punto. Ahora, en la antropología podemos estudiar nuestra genética, de dónde provenimos. Podemos venir nuestra sangre puede venir de españoles, de africanos, de occidentales, ya que vivimos en México y es un país mega diverso. También podemos seguir buscando restos fósiles, perdón. Aquí, cómo eran las estructuras, cómo eran los cuerpos de las personas que antes vivían, los Homo sapiens, y cómo fueron evolucionando hasta llegar a lo que somos nosotros.